Bien, continuando con nuestra tercera entrega sobre qué es la sexualidad y viendo lo que hemos ido hilvanando en estas entregas, nos corresponde hoy hacer algunas apreciaciones adicionales, ya que en las primeras dos entregas hemos tratado de ir colocando la base de lo que consideramos nosotros debería de ser un estudio profundo sobre qué es la sexualidad. Hemos repetido y dicho que es un tema bastante complejo y se vuelve más complejo porque tenemos el problema de que todo ha nacido de una mala base. Hemos estado estudiando y analizando el libro de Génesis, que es el que se supone debería arrojarnos mucho conocimiento y mucho entendimiento con relación a este tema. Lamentablemente hemos encontrado que en vez de aclarar, ha lanzado una nube de oscuridad con relación a este asunto y por lógica entendemos que sobre muchos otros asuntos. Es por eso que nosotros, esforzándonos por compartir estas enseñanzas, hemos hecho algunas, diría yo, investigaciones, algunos análisis con relación a una variedad de tópicos que consideramos que son para nosotros y para el entendimiento de las personas, pues muy importante. Es por ello que siempre les invitamos a estudiar, a oír una serie de podcasts que tenemos de una gran variedad de temas, porque todos en sí o entre sí se interrelacionan con relación a este asunto de la teología moderna o de la teología vieja o de la teología romana pagana o protestante pagana. Y bueno, pues la intención nuestra es, así como hemos aspirado a tener la pureza del texto, así creo yo que también vamos a tener que hacer una campaña, una cruzada de la pureza de la verdad. Porque lamentablemente a medida que estamos indagando, que estamos profundizando, estamos descubriendo que lo que se nos enseñó por siglos y milenios es falso y es equivocado. Estaba recordando yo que hace algunos 35 o un poquito más de años, cuando yo empezaba a estudiar las escrituras, pues me dediqué a leer mucho libro. Una cantidad de ellos se perdió en el devenir del tiempo y otra cantidad pues se la mantuve en resguardo. Pero estaba recordando de que dentro de esa cantidad de textos que había estado yo comprando para ilustrarme, para, según yo, conocer las escrituras, la teología, la doctrina. Recuerdo muy bien que compré un libro que se llama, si no estoy equivocado, El placer sexual ordenado por Dios. Yo leí ese libro. El escritor, creo que un pastor, decía
una gran cantidad de cosas que con el tiempo descubrí que eran falsas, que Dios no ha ordenado en ningún momento el placer sexual, que Dios no es el creador del placer sexual y que nos han contado unas historias pues falsas. Se ha manipulado el texto, no sabemos con qué propósitos aviesos. Pero a medida que nosotros hemos ido eh, investigando, hemos visto nosotros que en las escrituras se han cometido errores garrafales, errores que eh, de no, ¿cómo se llama? Identificarlos, seguiríamos nosotros en el engaño. Digamos, uno de estos errores fatales que no tienen nada que ver con la historia que se está supuestamente contando. Obvio que ya sabemos que el libro de Génesis, una gran parte de ese texto está compuesto por las tradiciones orales que se trasladaban de pueblos en pueblos, así como los mayas, los aztecas, los incas, los toltecas, y bueno, podría decir un sinnúmero de pueblos, no tendría sentido. Entonces esto de cómo se llama, de este libro de Génesis que nos ha llamado la atención, ver cómo se corrompió la historia, que no tenemos una historia verdadera, sino que una historia manipulada o falsa, y eso uno lo puede detectar fácilmente porque, digamos, por ejemplo, usted lee Génesis 2:24, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. En el contexto de las escrituras, del desarrollo de los eventos que se está dando, no existe padre ni madre. No se tiene que dejar a nadie porque solo se suponía estaba el ser viviente y la ayuda idónea. También otro ser viviente. No le voy a decir hombre porque no es hombre, porque no tiene género. Antes de la caída no tiene género. No tienen género ninguno de los dos, solo son seres vivientes. Entonces nos llama la atención cómo quedó plasmada esta manipulación de que por tanto dice dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Es mentira. Primero, el ser viviente no tenía padre ni madre, ni iba a tener padre ni madre. Tampoco el segundo ser viviente, que era la ayuda idónea, andaba pensando en eso porque ninguno de los dos tenía la naturaleza carnal viva. Entonces nosotros podemos detectar en este texto que esto es mentira, que es falso. Entonces, como estamos tratando de hacerles o llamarles la atención, ustedes pueden ver cómo, eh, volviendo al relato que les decía, cómo este pastor o predicador, este autor de ese libro, si no estoy equivocado, El placer sexual ordenado por Dios, agarra una base mala y construye
toda una estructura de una base mala. Esa base mala es la que nos tiene en este momento a todos embuidos en un problema. Porque ya hemos establecido, o sea, es un hecho, es una verdad, que no existía el hombre, tal como los judíos lo quisieron dejar plasmado en el libro de Génesis. No existía, es mentira. Lo que existía era un alma viviente. Alma viviente. Y a esa alma viviente, según el relato de Génesis, se le dio una ayuda idónea. No se le dio una mujer. No eran marido y mujer. Eso es mentira. Eso es falsedad. Lo que está escrito ahí no es cierto. Pero lo que sí nosotros podemos deducir es que Dios, cuando creó al ser viviente, lo creó sin género, para propósitos distintos a los que creemos hoy en día. Por tanto, este asunto de que dice la Escritura de que Dios hizo al hombre y a la mujer en Génesis, ¿cómo se llama? 1:26, es falso. Ya ese pasaje ya lo tenemos nosotros como manipulado, porque no es cierto. Dios no creó al hombre, creó un alma viviente. Y miren hasta dónde está la manipulación de este pasaje, perdón, de esta historia, que en Génesis 1:28 dice lo siguiente: y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señora de los peces del mar, en las aves de los cielos y en toda bestia que se mueve sobre la tierra. Miren hasta dónde llega este trastocamiento de la escritura, que en Génesis 1:28 dice que Dios los bendijo. Mentiras, no los bendijo. Y dice también la escritura que, que les dijo que fructificad y multiplicaos. Estas dos expresiones tienen dentro del entorno de las cosas dos brazos que deben de servir uno para sostener al otro. Según este texto, la orden de Dios era, según el texto, la orden de Dios era primero fructificar. ¿Qué es fructificar? Bueno, en términos de hoy en día, fructificar es que si usted quiere tener una familia, primero haga sus bienes, muebles, inmuebles y su dinero. Primero tenga cómo sostener lo que quiere usted tener, su familia. Ese es el principio. Primero debe fructificar, o sea, debe crecer económica y financieramente. Debe tener sus bienes y debe tener su dinero. Cuando usted fructifica, entonces puede multiplicarse, o sea, puede casarse y tener sus hijos porque tiene de dónde darles. Hoy en día eso no se enseña. Hoy en día lo que se enseña es que solo deben de multiplicarse, pero no fructificar. Pero en este pasaje descubrimos que aquí también la mula votó a Genaro. ¿Por qué? Porque supuestamente
en el principio no había por qué fructificar, no había competencia, no tenía por qué tener bienes, todo era de él, del alma viviente. Claro, el texto está escrito para otro tiempo que no es el tiempo del Génesis. Por eso tiene ese sabor a feo, a manipulado y a falso. Esto es lo que llama la atención en las escrituras. Estamos tratando de poner las bases para seguir analizando el ejemplo que tenemos, el tema que estamos debatiendo, que es la sexualidad. Este pasaje, como el 26 y el 27, es falso, es mentiroso, no es cierto. Ahora bien, lo que sí también nos llama la atención a nosotros es lo que desencadena la sexualidad. Ya hemos establecido que el alma viviente y la ayuda idónea, como lo dice la escritura, no tenían género. Por eso no le decimos Adán, ni le decimos Eva, porque sabemos que eso es mentira. Eso no es cierto. Los judíos construyeron bajo una mala base. Por eso este asunto de la sexualidad llegará un día a terminarse. Un día Dios le pondrá fin a este asunto. Y ese fin va a corresponder con otro tema que tenemos que discutir. Y ese tema está en Génesis 2:9. Dice la escritura, el eterno Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. ¡Wow! Bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué nos está diciendo este pasaje a nosotros? Que se había creado toda una serie de árboles frutales y todos tenían la aprobación de Dios, porque además de ser agradables a la vista, también eran buenos para comer. Entonces, en este pasaje de Génesis 2:9, vamos a introducir dos temas trascendentales que posiblemente usted cuando los leyó no le dio la perspectiva correcta. Para su conocimiento y demás fines, Génesis 2:9 nos relata
la historia de dos árboles antagónicos. ¿Sabía usted eso? Si usted no lo sabía, lo invito a estudiarlo. Debe saber usted que el árbol de la vida es la némesis del árbol de la ciencia del bien y del mal. En otras palabras, el que le va a poner fin a la sexualidad es el árbol de la vida. Porque ya hemos establecido que este árbol de la ciencia del bien y del mal es el que creó, dentro de otras cosas, le dio inicio u origen a la sexualidad. Ya sabemos que la sexualidad no viene de Dios, no la creó Dios. Dios creó a un ser humano, a un alma viviente sin género. Quien le dio género y quien le dio sexualidad es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Este árbol, para su conocimiento y demás fines, según el relato del libro de Apocalipsis, no va a sobrevivir, porque su antagónico, su némesis, el árbol de la vida, lo va a destruir. Y solo va a sobrevivir el árbol de la vida, que van a sanar las naciones y va a cambiar la naturaleza nuevamente de los seres humanos. Eso lo vamos a estudiar más adelante. Pero lo que sí me interesa a mí es que usted tenga muy claro que cuando el eterno Dios hizo los árboles, los hizo deliciosos a la vista y bueno para comer. ¿Por qué insisto en eso? Porque hay un contraste cuando se va a descalabrar todo, hay un contraste. Hay algo que después ocurrió que yo conozco como la contaminación del árbol de la ciencia del bien y el mal. Si usted se fija, si no se ha fijado y usted se fija en Génesis 3:6, verá este siguiente relato y póngale atención, que lo va a contrastar con Génesis 2:9. Y vio la mujer, dice la escritura, que aquí sabemos que no es mujer, y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Pero mire, hasta ahí es lo que dijo Dios. Árbol delicioso a la vista y bueno para comer. ¿Qué dice la ayuda idónea? Si se leyera se diría, y vio la ayuda idónea que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos. Pero no se queda el texto ahí. Aquí es donde nace la contaminación. Y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Esa es la contaminación del árbol. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, dice aquí, pero sabemos que no es su marido, sino que al alma viviente, el cual comió así como ella. Entonces vean ya la contaminación de la ciencia del bien y el mal, que le añade un plus, un más, un extra a lo que dijo Dios, que era delicioso a la vista y bueno para comer, sino que también codiciable, dice la ayuda idónea, para alcanzar la sabiduría.
¿Qué nos está diciendo este pasaje en contraste Génesis 3:6 con Génesis 2:9? Yo quiero que usted comprenda lo que nosotros estamos compartiendo con ustedes. Recuerde que si tiene alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda, puede escribirnos al correo electrónico laultimaiglesia@gmail.com. La invitamos a visitar la página laultimaiglesia.com. También invitamos a que oiga todos los podcasts que hasta la fecha hemos nosotros subido, porque todos los temas se interrelacionan. Vamos a continuar en otra ocasión, porque todavía nos falta avanzar mucho. Hasta ahora solo estamos poniendo bases. Y sí, siempre queremos invitarles, ¿cómo se llama?, a estarnos escuchando, a compartir las enseñanzas que tenemos con otras personas. Y sí queremos dejar claro este asunto de la sexualidad, porque se le echa la culpa a Dios de muchas cosas, pero lamentablemente otros trastocaron todo este asunto y nos tienen embuidos en un problema muy serio. De antemano agradecemos la atención a la presente y muchas gracias.